buenas tardes a quienes se están sumando a partir de ahora. Gracias de parte de la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón, por lo menos de mi parte, y también desde este lugar agradecer a Argentores, justamente en el nombre de Ricardo Rodríguez, a toda su comisión directiva, sobre todo la parte dedicada a la televisión, porque nos han brindado esta posibilidad que estamos comentando, ¿no? Desde el principio de año que surgió la propuesta desde Mar del Plata de compartir estas masterclass, estas charlas magistrales, y bueno, desde entonces venimos tratando justamente de cumplir del mejor modo posible desde Mar del Plata para que se genere este espacio, y esperamos que también a partir de ahora crecer, pero en sí todas las charlas han sido muy enriquecedoras, y además notando justamente el espíritu de brindarse, esto que es el propósito, ¿no? De lograr desde la gente que tiene experiencia, ver cómo los que venimos desde atrás, desde el interior del país, del llamado interior del país, también podemos de a poco también hacer nuestro propio trayecto. Y me incluyo en eso como realizador también. Así que bueno, es una alegría darles la bienvenida. Comento brevemente, pues también como decía Ricardo recién, Pedro Lebati es guionista, es productor y director. Así que reúne las tres condiciones que en general nosotros muchas veces también hacemos como realizadores independientes. Y es colaborador del Consejo de Nuevas Tecnologías en Argentores, es tutor de los concursos de desarrollo y producción de series web del Instituto, lo ha sido durante el Instituto Nacional de Cinematografía, lo ha sido durante 2017, 2018 y 2019, y entre sus trabajos de ficción destacan las premiadas series Estilo Esther, Noche de Paz y Noche de Amor, entre otros trabajos. Y bueno, la charla, como también veníamos diciendo recién, va a estar moderada por Ricardo Rodríguez, también un destacado autor de televisión, de cine, y que es miembro del Consejo Profesional de Televisión de Argentores. Así que con esta breve introducción te doy paso, Ricardo, como para arrancar a compartir ahora con Pedro. Y recordamos dos cosas: que se pueden hacer preguntas a través del chat. No abrimos los micrófonos porque si no sería un lío, pero sí se pueden hacer preguntas a través del chat, y la charla grabada luego en la semana nosotros la subimos al canal de YouTube de la Secretaría de Cultura, y por medio del mail las compartimos los links. Bueno, buenas tardes a los que no saludé ya, y decirle que bueno, Argentores está muy contento de ser parte una vez más de este encuentro con autores y estudiantes de distintos lugares del país, en este caso de General Pueyrredón, con la política de Argentores Federal, tratando siempre de unir, de acercarse a los autores de las distintas provincias del país. No les voy a contar qué es Argentores, ya tuvimos 4 semanas, 4 reuniones donde se los hemos contado. Argentores es una sociedad de gestión de autores de televisión, radio, cine, también ahora lo que se llaman las nuevas tecnologías, y bueno, es una sociedad de gestión de derechos de autor. Cuando alguno de ustedes que haya hecho teatro, una película, haya escrito algo para televisión, Luciana, vos con tu programa, como autora lo podés declarar en Argentores y después cobrar derechos de autor cuando el canal de Telefe de Mar del Plata, digamos, liquida a Argentores. Lo mismo con el cable, lo mismo con ahora estamos trabajando con las plataformas, ya paga Netflix, estamos tratando de que pague Amazon, que pague otras plataformas. Pedro trabaja justamente, colabora con nosotros en toda la parte que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con las plataformas. Así que bienvenidos a todos, vamos a pasar a lo que ustedes vinieron a ver. Yo ya hablé demasiado. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, te tiro la pelota para que a tu público. Bueno, muchas gracias. Gracias a Miguel y gracias a Ricardo. Sobre todo gracias por la invitación a participar, y gracias a todos por sumarse. Desde mi lado, bueno, bienvenido y agradecido de poder contarles mi experiencia como realizador. Como decían Miguel y Ricardo, sí, soy guionista, director y productor porque no me quedó otra, no es porque ame la producción, pero bueno, porque tiene mucho que ver la autogestión y las ganas de
contar historias y de, bueno, de buscar los recursos para que eso suceda. Entonces desde ahí es que devine en productor. Pero no es que sea ese tipo de productor nato que mi camino va más por el lado del guión y de la dirección, más allá de que fui productor de casi todos mis proyectos, ¿no? Pedro, vos Sí, sos egresado de la Universidad del Cine. sí, soy egresado de la Universidad del Cine, me egresé en el 2003 y desde el 2004 doy clases ahí. De todo un poco. Empecé dando clases de sonido porque de hecho mi carrera como un poco para meterme en la industria audiovisual y para encontrar laburos, ni bien terminé mi carrera, me gustaba mucho el sonido. De hecho me gusta mucho el sonido como herramienta para narrar. Soy de los que traté desde el principio de inculcarle a mis alumnos que ya empiecen a pensar en el sonido desde los guiones que plantean, justamente como un recurso narrativo muy fuerte y expresivo muy fuerte. Eh, Después empecé mi carrera como guionista y empecé a dar clases de guión. Doy clases también en Éter Audiovisual, ya hace 3 años, más allá de algunos seminarios y talleres, y ahora en la FUC doy puntualmente guión de series cortas, de series largas. Bueno, un poco mi camino comenzó con las series cortas, pero eso me fue abriendo algunos caminos. Y hoy en día estoy trabajando en proyectos de cine, en proyectos de series más largas, en proyectos de series cortas. Escribí teatros, por eso te preguntaba Alejandra hace un rato. Participé con varias obras en Microteatro Buenos Aires, no sé si lo conocían, un espacio muy lindo, que lamentablemente la pandemia se lo llevó puesto, pero bueno, parece que ahora reabre en noviembre. Pero bueno, gracias a eso tuve la posibilidad de incursionar en el mundo teatral y me fascinó también con series cortas, con obras cortas. Y de hecho ahora hoy en día estoy escribiendo una película de un proyecto que nació en microteatro, que nació como una obra corta. Eh, y gracias a que un productor vio la obra y le gustó y me dijo, che, esto da para una película, le dije, sí, no tengo dudas, y hoy en día estoy desarrollando ese proyecto para una productora. Así que Pedro, bueno, una sí, decime. cosa, dijimos que íbamos a hablar de las series cortas o de las series web, que algunos le dicen series Y yo web. ya te hablé de todo. No, me parece bien, pero quería preguntarte, para empezar a indagar en el tema, ¿cuál es la diferencia cuáles son las diferencias para narrar entre una serie corta y una serie tradicional, o entre una serie corta y una película? O sea, que me parece que es uno de los misterios que tienen que ver con esto de contar para 10 minutos o contar para 45 o para una hora y media. Sí, sí, obviamente hay diferencias. A ver, lo que se conoce como las series web nacieron como un formato muy libre en donde muchos autores independientes, como decías vos, Ricardo, hace un rato, hasta incluso con un teléfono, tienen ganas de contar una historia, con la aparición de distintas plataformas de distribución hasta gratuita, en donde yo mismo como realizador podía subir un contenido. YouTube, hay otras también, pero YouTube es la más conocida. Un montón de realizadores se lanzaron a hacer contenidos y a subirlos. eh, con distintos recursos, de todo un poco, ¿no? Entonces, al principio, por eso se las empezó llamando series web. En realidad, hoy en día ya hablamos más de series, porque de hecho hay un montón de plataformas, lo que hablábamos hace un rato con Ricardo, incluso nuestro trabajo en Argentores tiene mucho que ver con eso, en que hoy en día hasta las mismas productoras, que antes eran solo productoras, hoy en día también son un canal de distribución de contenido. No sé, Paramount, Amazon era una distribuidora de objetos y terminó siendo una plataforma de contenidos. Apple era una marca de dispositivos y de computadoras y hoy en día tiene su propia OTT, su propia plataforma de contenidos y produce sus propios contenidos. Entonces hoy en día ya no se habla tanto de serie web porque Internet se metió en la vida de todos nosotros.
Se habla más tal vez de series más cortas y de series más largas. Esto a modo de introducción lo cuento, ¿no? Y de dónde vino un poco el nombre, el famoso nombre series web. Pero bueno, hoy en día la verdad es que hay muchos contenidos que se estrenan y directamente se conciben ya para distribuirse a través de Internet. Ese caso de Netflix, de Amazon, bueno, un montón de plataformas, ¿no? Entonces tal vez lo que más diferencia a los contenidos son los contenidos cortos o los contenidos de larga duración. Y obviamente, como decía Ricardo, a la hora de plantear una estructura narrativa y de empezar a encontrar ciertas características propias de los contenidos más cortos y los contenidos más largos, podemos encontrar ciertas diferencias. Sin lugar a dudas, por ejemplo, de hecho sucede que en un montón de contenidos, como bueno, a mí me pasó cuando fui a la facultad que aprendía solo cine, solo estructura narrativa de cine, y a partir de ahí era que uno tenía que empezar a, bueno, también yo estudié la carrera de cine, de dirección cinematográfica, me tengo que hacer cargo, ¿no? Pero me acuerdo siendo alumno cuando a los mismos profesores o a los directivos de la facultad les planteábamos que queríamos ver cosas de contenidos seriados, nos decían, bueno chicos, esto es una carrera de cine, por más que tengas guión 1, guión 2, guión 3, pero siempre ves estructura de cine. Entonces yo venía muy de ahí, después empecé a hacer talleres aparte, como para empezar a conocer otras estructuras narrativas, y yendo para no irme por las ramas, ¿no? Puntualmente tal vez en las series más cortas, la presentación del conflicto es mucho más rápida, hasta incluso la presentación de los personajes, ¿no? Y con esto es algo que siempre le aclaro a mis alumnos cuando hablo de series cortas, no por eso le resto importancia a la construcción de los personajes. Es decir, que la construcción del personaje, que la presentación del personaje sea a través de las acciones propias que van sucediendo. Es decir, yo lo voy conociendo al personaje directamente con su accionar. No es lo mismo que en una estructura narrativa de una película en donde yo primero está planteado que en los primeros 10 minutos yo presento al personaje, presento su entorno, presento su contexto, hasta que finalmente llega el conflicto. Muchas veces en las series cortas a los 2 minutos se plantea el conflicto de la serie. Y tal vez el final del primer capítulo a los 10 minutos es el primer interrogante de qué decisión tiene que tomar el personaje para resolver o no ese conflicto. Va a ir por este camino o por este camino, como un primer interrogante, ¿no? O tal vez que el final del primer capítulo sea la presentación del conflicto, ¿no? En esos 10 minutos. Pero bueno, obviamente hay de todo en Internet. Yo hablo de 10 minutos, pero hay contenidos que duran 5 y hay contenidos que duran 3, hay contenidos que duran 15. Hoy en día creo Vos que... tenés, Pedro, vos tenés viendo tus series, vos tenés una estructura bastante tradicional, digamos. Digamos, uno ve una Noche de Paz, que quizás es una de las obras que hayamos nombrado en Sí. su momento y que se pueden ver en Contar en este momento. Vos ves Noche de Paz y de repente ves una estructura bastante tradicional. O sea, se ve eso que vos decís de ir, viste, al hueso de entrada. Y uno a veces dice, voy a ver una serie corta y la idea que te puedes encontrar con una obra que tenga una intención, digamos, más de explorar en nuevos lenguajes y demás. Y yo lo que veo en vos es un tipo que además dijiste una cosa en un reportaje que vi el otro día, que buscas identificación. Y realmente, o sea, haces el mismo camino que yo fui autor de Grande Padre, Amigos son los amigos, y lo que buscábamos siempre nosotros, yo dije, Que la este gente busca se lo mismo que identifique. yo, este busca lo mismo que yo, ¿me entendés? O sea, quiero decir, me resultó, porque entendés a dónde voy, ¿no? O sea, Sí, sí, entiendo perfecto. De hecho, muchas veces en charlas me surgió el tema de, por Noche de Paz, Noche de Amor, incluso, bueno, Estilo Esther también. Digo, no tengo miedo de decir que Estilo Esther es un caso, es la primera serie que hice. No tengo ningún miedo de decir que hay ciertos personajes que son hasta estereotipados, pero justamente porque a lo que apelábamos era a la identificación. Entonces no le teníamos miedo a ese estereotipo a la hora de plantearlos. Más allá de que esto no significa, siempre lo aclaro, que no haya que construir personajes con identidad. Es decir, vos podés agarrar el estereotipo del peluquero,
por ejemplo. Pero no significa que no tenga que tener detalles y que no tenga que tener una identidad propia. De alguna manera con Noche de Paz, con Noche de Amor, más allá de cómo surgió el proyecto, que es algo muy personal, y es por eso que apelamos mucho a la identificación. Cuando digo muy personal es que los personajes están tomados casi que de la vida real todos, de mi propia familia, pero apelábamos mucho a eso, a que la gente se identifique con los conflictos. De hecho, lo que buscábamos, y esto sí sucede en las series cortas, que tal vez a veces los conflictos son muy, muy pequeños, pero hay situaciones que tal vez están planteadas como o disparatadas o con cierto, bueno, el humor es creo que el género por excelencia que uno encuentra en las series más cortas, por la manera en que se consume ese contenido, ¿no? Este, después hay obviamente dentro de las series cortas contenidos más de nicho, contenidos tipo de LGBT o contenidos más de terror, ponele que tal vez son contenidos que no encontraron un espacio en una pantalla y sí encontraron en internet o en lo que yo les decía, en plataformas de distribución gratuitas, un espacio para mostrar ese tipo de contenidos, ¿no? ¿Cómo decís que le das mucha bola y te apoyás mucho en los personajes, para la creación de los personajes? Se ve claramente en esas series, y aparte lo expresás vos, que hay un contenido que tiene que ver con tu familia, escribís con tu hermana. Sí, en realidad puntualmente, perdón, te interrumpí, Ricardo. Sí, decí. No sé cuál es, no te dejé ni hacer No, la lo que te pregunta. quería decir era cómo llegás a armar, a trabajar con los personajes. Sí, o sea, por un lado, Noche de Paz fue la primera serie que hice con mi hermana. Después hicimos otro tipo de contenidos, y de hecho ahora estoy haciendo otro tipo de contenidos. Las obras de teatro que les comenté que estuve en microteatro, también las hice con ella. Los dos estudiamos por separado y después yo empecé como trabajando bastante publicidad o contenidos más publicitarios. Y ella trabajaba más en tele, en algunos programas, como productora artística en algunos programas, de archivo y algunas ficciones también, y después de un tiempo de cada uno laburar por separado, dijimos, bueno, tenemos ganas de hacer algo juntos, y ahí surgió la idea de alguna manera de retratar a nuestra familia, y empezamos a buscar, armamos los personajes, y empezamos a buscar recursos para hacer una serie corta, ¿no? Después, en cuanto puntualmente a la construcción del personaje, era lo que yo les decía. A mí me pasa mucho, a veces cuando estoy escribiendo, incluso pasa, yo no sé si a vos, Ricardo, te ha pasado, vos tenés mucho más experiencia que yo, incluso trabajando en equipos de guiones, porque esto sucede hoy en día, se trabaja con un equipo de guión. A veces a veces uno trabaja solo, pero muchas veces trabaja con, no sé, 2 guionistas más. Y entonces, desde ese lado me parece fundamental para uno como autor, y ni hablar a la hora de trabajar en equipo, que el personaje tenga su propia identidad. Es decir, que pueda de alguna manera hablar, para construir después los diálogos es fundamental el personaje, conocer al personaje para que el personaje no termine hablando, para que todos los personajes hablen como vos. Es decir, eso sucede mucho. Entonces, en la medida que uno realmente le meta laburo a la construcción del personaje, es que se va generando esa identidad propia del personaje que se termina despegando del autor. Siempre cuento una anécdota justamente con una serie corta que estuvimos en microteatro, que no sé si conocen cómo era la dinámica de microteatro, pero microteatro cada mes había una temática. Entonces, por ejemplo, 2 meses antes había una convocatoria para presentar, por ejemplo, por amor, por dinero, por sexo, cada mes era una temática. Y todas las obras tenían ese común denominador que vos ibas, tal mes ibas en octubre y sabías que ibas a ver obras con esta temática, ¿no? Todas muy distintas, de estilos distintos, pero todas bajo la misma temática. Entonces,
había convocatorias. Hasta el 15 de octubre podías presentar para diciembre y así sucesivamente, ¿no? Y ahí había 3 curadoras que elegían las obras. Entonces nos pasó que estábamos escribiendo una obra de teatro con mi hermana y nos quedaban 3 días, la teníamos más o menos en la cabeza, pero nos quedaban 3 días para poder presentar, para participar. Y era una obra que queríamos contar, pero no le encontrábamos la vuelta, ¿no? Era como que no podíamos avanzar. Cada vez que nos juntábamos, nos estancábamos. Y siempre me quedó grabada esta frase que estábamos laburando y de repente yo le digo a mi hermana, pero para mí este personaje va por acá, no, para mí va por acá. Entonces le dije, me parece que el problema que estamos teniendo es que para vos este personaje es así, para mí no conocemos realmente a los personajes. Entonces dije, me parece que nos tenemos que sentar y eso que nos corría el tiempo, nos corría el tiempo y decíamos, no vamos a llegar a terminar la obra que esté cerrada como para presentarle a un equipo de curadoras y que la elijan. Y dijimos, bueno, no importa, hoy nos vamos a tomar todo el día para escribir a los personajes. Empezamos a hacernos preguntas y preguntas y preguntas, y me acuerdo que me fui ese día diciendo, hoy realmente conozco a los 2 personajes, eran 2 chicas que corrían en una cinta, ¿no? Que hablaban mientras hacían gimnasia. Yo me fui ese día diciendo, hoy conozco a los 2 personajes. Entonces vamos a ir los 2, más allá de que en algunas cosas mi hermana me decía, no, para mí tiene que ser así, no, para mí tiene que tener... Pero bueno, terminamos de definirlos. Al otro día nos juntamos y la obra salió, pero así, tú, avanzó, escribí, y la terminamos en 2 días. Y para mí fue gracias a que logramos destrabar eso, gracias a que hicimos una construcción y sobre todo los terminamos de conocer a los personajes. A partir de ahí yo me volví medio fundamentalista de esa instancia, más allá de que un montón de profesores míos, de talleres que he hecho, también me han machacado con esto. Entonces a partir de ahí me hice un Word con preguntas, en donde cada vez que voy a encarar un proyecto, de serie corta, de serie larga, de película, de obra de teatro, lo que sea, lo primero que hago es agarrar a los personajes principales, secundarios, y responder esas preguntas. Incluso a mis alumnos se los paso a veces y les digo, respondan estas preguntas y no sean temerosos a la hora de responder. Es como, busquen ser creativos. Y no importa si esto después lo van a usar. Y no importa si después a la hora de escribir el guión, hay cosas que se modifican incluso del personaje. No significa que uno no pueda ir adaptando ciertas cuestiones del personaje a la trama o durante el proceso de construcción de un guión. Pero tener una primera base con elementos. Otro ejemplo concreto es, que a veces se lo doy a mis alumnos también, por ejemplo, no sé, una de las preguntas que tengo es ¿qué enfermedades tiene el personaje? Y los obligo a todos mis alumnos a poner cosas. No importa si eso después se ve o no se ve, pero porque también creo que todos es decir que un ser humano, que todos, después se los paso, Daniela, que todos somos 100% sanos es mentira. Todos tenemos o miopía, o qué sé yo tengo diabetes, no puedo comer dulce, yo tengo un amigo que es alérgico al maní, son cosas mínimas, pero no sé, hay gente que ¿cómo se dice? Se le escaman las manos y se termina rascando. Eso te termina dando acciones para los personajes. Entonces, para mí, a la hora de construirlos, empezar a crear esas pequeñas cosas, después te dan herramientas para encontrar acciones, para encontrar conflictos. Por ejemplo, en Noche de Paz hay un personaje que lo sacamos de ahí, de hecho, que habíamos puesto en la construcción de los personajes con mi hermana, que decía que era alérgico a las frutas secas. Entonces estábamos construyendo el conflicto de un capítulo y dijimos, claro, está buenísimo que el novio que viene por primera vez le dan de comer frutas secas y se termina atragantando en una comida familiar en el medio de la Navidad. Ese conflicto surgió gracias a que cuando estábamos creando el personaje, tirando ideas, dijimos, pongamos que es alérgico a esto, después vemos si lo usamos o no. Y a eso me refiero, con que fuimos creando un personaje con identidad, tenía sus características. Entonces, gracias a esas características pudimos encontrar un conflicto. Y gracias a esas características, después cuando habla el personaje, habla como sí mismo. Es decir, a eso me refiero con que la construcción del personaje es la base para todo lo que viene después, para generar la trama, para generar los diálogos, para generar los conflictos, que a la larga es lo que te van dando, obviamente, la narración en su totalidad. No paré de hablar. No, pero no te interrumpí porque me pareció excelente lo que dijiste. O sea, me pareció muy, muy atractivo, muy interesante y para todos.
cuando trabajás, vos trabajás en equipo, de alguna forma vos trabajás con tu Sí, hermano, o sí. sea, a partir No, del no, y momento... trabajo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una serie para Alemania eh, con un autor uruguayo que vive en Bilbao, que también fue un proyecto que surgió de que nos conocimos en un festival y dijimos, che, vos sos uruguayo, vos sos argentino, a mí me gusta lo que vos haces, a mí me gusta lo que vos haces, y es que empezamos a escribir juntos y después tiramos un par de ideas y después nos volvimos a cruzar en otro festival y había un alemán dando vuelta en una ronda de negocios y se lo presentamos y nos dijo, bueno, y nos está pagando el desarrollo, estamos escribiendo el guión a través de un fondo en Alemania para series digitales, son capítulos de 30 minutos. Y, o sea, sí, trabajo en equipo, o hay otra peli que estoy laburando con otro autor, laburo con mi hermana, con otros autores. En general siempre se labura bastante en equipo hoy en día. Salvo cosas más individuales, estoy con un proyecto de largo que presenté en el Fondo Nacional de las Artes, ese es un proyecto también muy mío y lo estoy haciendo solo, pero en general se trabaja mucho en equipo hoy en día. Y cómo en esto de Noche de Paz, fundamentalmente con tu hermana, ustedes, por ejemplo, vos dialogan los dos, trabajan, Los dos. De hecho, cómo nos es la dinámica? pasa, con total sinceridad lo decimos, ¿eh? A veces nos pasa que hay líneas de diálogo que no sabemos quién las escribió o tramas que ya nos olvidamos por completo. A veces le digo, como, esto está buenísimo, lo escribiste vos, y mi hermano me dice, no, no, esto lo escribiste vos. O si está buenísimo, lo escribí yo, decimos. Claro, sí. Lo que está bueno lo escribí yo, lo que quedó medio flojo lo escribiste vos. No, no, pero nos pasa mucho eso, ¿eh? Eh, no, bueno, eso pasa cuando trabajas en equipo, con este chico uruguayo que les decía, me pasa lo mismo a veces, que ya te terminas. Digo, si la pregunta iba hacia ese lado, este, no puntualmente es que hay uno cumple el rol de dialoguista y el otro. Sí, lo que hacemos de repente es, bueno, estructura. Cuando una vez que definimos la estructura de un capítulo, o sea, nos juntábamos, armábamos, ahora lo mismo, estoy trabajando en una productora y bueno, vamos, pizarrón, digo, tenemos nuestras cosas más digitales, pero para mí es clave el pizarrón, la línea de tiempo y empezar a estructurar el capítulo. Tal vez después lo escribimos un poquito y tal vez lo que hacemos es, bueno, agarrar, no sé, yo estoy más enamorado del capítulo 3, bueno, yo del 2, desarrollar el tratamiento del 2 y vos del 3 y yo del 2, y cada uno desarrolla un tratamiento y después nos lo intercambiamos y cada uno va avanzando sobre otras cosas, o es como que nos vamos eh, escribiendo y mezclando cosas, pero no es que cada uno tiene un rol asignado, por lo menos, no sé, en mi experiencia con todos los equipos que trabajo, no es que eh, No, es solo una yo. característica más de de cómo se trabaja muchas veces en las novelas, donde están los roles más asignados, y cuando uno trabaja para series, es como una sensación maravillosa de que uno puede ser partícipe total de todo el proceso y terminar escribiendo diálogos. Una de las cosas que extrañaba muchas veces de, era el hecho de escribir el diálogo. Hay una cosa bastante Claro, porque enfermiza tal en vez nuestra forma de laburar. en tele, corregime, ¿no? Ricardo, vos obviamente lo sabés mucho más que yo. En tele hace unos años tal vez se trabajaba más que había quien planteaba la estructura y entregaba esa estructura y quien le ponía los diálogos. Entonces Todavía hoy lo que pasa es que todavía la novela te exige eso porque por hay la que dinámica. entregar un capítulo por día, ¿viste? Por la Exactamente. rapidez. ¿No? Es como una fabriquita. Pero es Claro. importante la posibilidad. Te preguntaba esto porque si para vos era importante, veo que es muy importante lo que dicen los personajes y Sí. cómo lo dicen. Sí, sí, ¿Viste? sí. Y a veces no se valora eso en la televisión. Por eso estamos así en la televisión. Sí, sí, es un proceso que me encanta, dialogar. Pero bueno, también me gusta mucho como pensar la estructura narrativa, decir, bueno, cómo va a arrancar, más o menos qué va a suceder y cuál va a ser el final o cuál va a ser el gancho, o pensar un formato, por ejemplo, con Noche de Paz, después Noche de Amor y Noche de Estrellas, porque hay una tercera temporada que es Noche de Estrellas. Es como que establecimos un formato que después hasta incluso
era un desafío seguir respetándolo en las otras temporadas. El formato de Noche de Paz, cuando dijimos, bueno, ok, de hecho mucha gente piensa que somos fanáticos de la Navidad y ni a palos, digo, la paso bien en Navidad, pero no soy un fanático. Y de hecho la idea fue un poco parodiar un montón de situaciones que se dan alrededor de la Navidad, pero no fue el disparador de esa serie. El disparador, como les dije, fue quiero contar algo con esta dinámica familiar, en donde no hay secreto, donde uno se tira un pedo y todos lo saben, y es como no hay privacidad, la dinámica entre hermanos, una madre muy histriónica, un padre que no opina demasiado y deja que las cosas sucedan, bonachón, pero que viste, la cosa le pasa por encima. Bueno, era como, queríamos retratar esto. Y a partir de ahí dijimos, nos parece que poner a estos personajes en este contexto en donde la gente se vuelve un poco loca por la previa de las fiestas, nos pareció que nos sumaba a lo que nosotros queríamos contar. Pero no fue el primer disparador hacer algo sobre la Navidad. Y a partir de ahí empezamos a pensar un formato. Dijimos, bueno, una vez que definimos que sean la familia con estos personajes, ya sabíamos los personajes que queríamos, preparando la Navidad, dijimos, bueno, ¿qué tal si cada capítulo toca un tema en torno a la preparación de la Navidad? Hasta que el último capítulo es la Navidad. Y ahí surgió que cada capítulo es un tema. Y a eso es a lo que me refiero con que le terminamos dando un formato, ¿no? Que eso está bueno y es un proceso que también me gusta, como pensar el formato a nivel estructura narrativa, ¿no? En otras series también, bueno, que cada capítulo comience con un teaser de lo que vas a... Esto es, Breaking Bad fue por excelencia la serie que planteó eso, ¿no? Que empieza la serie y ves una situación que no entendés qué es, y a lo largo del capítulo terminás de entender de qué te están hablando. Eso es un recurso llamado teaser en la estructura narrativa de una serie, ¿no? Eso está pensado, bueno, a eso me refiero con definir el formato. Definir el formato es una parte que también me encanta. Con Noche de Paz pasó eso, que es como, bueno, fue una serie corta en donde el formato que se estableció fue que cada capítulo toque un tema alrededor de la preparación de un evento familiar. Entonces después cuando vino Noche de Amor y después cuando vino Noche de Estrellas, el desafío era continuar con ese formato, es decir, que cada capítulo sea un tema en torno a la preparación de algo familiar que genere caos. Entonces es por eso que surgió, bueno, ¿qué tal un casamiento? Es otra situación que a nivel familiar remueve un montón de emociones y la gente se pelea y se ama al mismo tiempo. Entonces ahí surgió Noche de Amor, que habla de la preparación de un casamiento, y después la tercera, que fue Noche de Estrella, fue la preparación de un viaje familiar en donde todos tienen que ir porque es un evento familiar, te sentís medio obligado a concurrir, y bueno, la organización de un viaje y hasta que llegas al viaje y algunos capítulos dentro de ese viaje, lo mismo que Noche de Paz termina en la Navidad y Noche de Amor termina con el casamiento, ¿no? Pero bueno, fue eso, fue generar un formato y después ir de alguna manera trabajándolo para que tenga cierta coherencia entre las temporadas. Eh, te sentís muy cómodo con esa estructura, digamos, no con la estructura, sino con la temática, esa familiar? ¿Pudiste salir de eso en laburos posteriores o te centrás mucho? Tengo que confesar que la cuestión, que los productores me odian. Tengo que confesar que la cuestión coral me atrae. Es decir, la cuestión de muchos personajes, yo no sé si porque nací en una Tenés familia... una gran habilidad para generar rápidamente, digamos, definir rápidamente esto que decías ante los personajes, que, en esa cuestión coral que a veces hace que una historia, ¿viste? No, parece que no arranca nunca, vos lográs que arranque muy rápidamente con pequeñas frases de los personajes, con mucho corte, con mucho ritmo. Y eso es un logro muy importante que además se agradecería en algunos casos también en las series más largas, donde a veces pasan 2 capítulos y vos todavía no sabés de qué se trata. Sí, sí. Bueno, volviendo a, porque seguro en el medio me fui por las ramas, volviendo a las características de las series cortas, la dinámica que tienen las series cortas, de hecho, otra anécdota que suelo contar en mis clases que me pasó con
esto más en el laburo como director, ¿no? Una vez que terminé de escribir, acá ya estábamos por grabar, creo que fue Noche de Estrellas, Noche de Amor, la segunda, y me juntaba ya con los guiones terminados, o más o menos terminados, me juntaba con cada uno del elenco para hablar un poco del personaje, de en qué situación encuentra el personaje en esta temporada. Y me quedó grabada la frase de una actriz que cuando leí los guiones, me dijo, me encantan los guiones. Me dijo, ¿sabes lo que siento? Es que, que ya está montado desde el guión. Ya está, es como que está todo tan marcado y es un ritmo tan dinámico que siento que no puedo meter nada mío porque me vas a cagar a pedos. Y dije, bueno, puede ser. Le dije, vos animate a meter, pero lo más seguro es que te corte. No, es un chiste. Obviamente que los actores muchas veces proponen, pero es verdad, y de hecho hay un dicho que justamente es por eso que el guión se termina de contar en el montaje, porque en el montaje es donde vos terminás de, bueno, de alguna manera, de hecho laburé como montajista también y me apasiona justamente por eso, porque es donde terminás de contar la historia, y en muchos casos terminás probando qué sucede si esta escena está acá, y qué sucede si esta escena que en el guión estaba planteada, no sé, como 2 escenas, la fragmento y pongo un pedacito antes. A eso viene el dicho de que el guión se termina de definir en el montaje, ¿no? Entonces siempre me quedó grabado en relación a esta característica de las series cortas, que es que ella me dijo, ya está montado desde el guión, es como se nota el ritmo y la agilidad de las escenas, la duración de las escenas. Era una actriz mucho más de tele, no sé si de tele, pero que estaba acostumbrada a hacer tiras o cosas que muchas veces se presentaban en el set y nada, iban ahí, construían y tiraban cosas y después muchas veces tiramos cosas y después nos las recortan, pero no importa, vos tirás a ver qué pasa, a ver si pasa. Y acá me decía, siento como estoy ahí, está todo muy contenido. Y esa contención tiene que ver justamente con cuidar esa dinámica que hablaba Ricardo hace un rato, ya desde el guión. Eh, No te queda mucho para improvisar a partir de... este, Estás muy atado a los a tiempos. ver, muchas veces tenés que improvisar por cuestiones de producción, porque de Claro. repente, no sé, estas series no estábamos muy abiertos a de repente un día, y de hecho nos pasó en Noche de Estrellas, que es la última, que Mirta un día se enfermó y por 2 días no pudo venir y hubo que reescribir escenas de un día al otro para, bueno, adaptarlas porque no había opción de dejar de filmar o de esperarla o de atrasar una fecha, la producción estaba como muy encajonada, con lo bueno y con lo malo que eso traía, pero... Pero Pedro, pregunto desde el punto de vista de la normalidad, o sea, eso es un caso especial que puede pasar en cualquier caso que tengas que modificarlo por producción o por necesidad de un actor, pero en un caso normal trabajás con un guión bastante de hierro, digo, como se llama normalmente, donde tenés que respetar y te queda poca capacidad para improvisar por ese ritmo y por los tiempos que tiene el capítulo también, o sea, Sí, porque... o sea, no significa que no esté abierto a propuestas, ¿eh? También como, bueno, ahí sí, como hablábamos al principio, me interesa mucho el lado de dirección, me gusta dirigir proyectos míos y me ha tocado dirigir guiones de otros. Eh, y desde ese lado es que soy muy abierto a que el actor me proponga, a ensayar y que surjan cosas, me parece parte del proceso creativo en conjunto, así que soy súper abierto, o sea, por eso no sé si digo un guión de hierro, sí tengo que tener en claro la dinámica, y de hecho creo que mi laburo como montajista me ayudó mucho a tener en claro que no pasa nada si se improvisa algo, si no perdemos la dinámica, si no perdemos el tono, si no perdemos ese ritmo que sabemos que después pretendemos generar en el montaje. Que está planteado desde el guión, que como director tengo la responsabilidad de que en el rodaje se continúe con ese tono, con ese lineamiento, para después llegar al montaje y no decir, uy, ¿ahora qué hago? Hicimos cualquier cosa en el rodaje y esto se fue de ritmo, se fue de tono, no pega ni con moco, o se vuelve algo fuera de lugar para lo que la serie en sí propone, ¿no?